Vamos a poner varios ejemplos. Pensemos en el ministerio de intercesión, que está aquí copiado. Pensemos en el ministerio de intercesión, esos ejemplos de constitución de los ministerios a partir de los carismas. Entonces, el ministerio de intercesión, que es importante, porque la palabra de Dios nos habla de la importancia del ministerio de intercesión en las primeras comunidades cristianas. Allí tenían toda una tarea y la podemos ver en 1 Timoteo 5:5. Pablo constituye el ministerio de las viudas y este ministerio de las viudas es el ministerio de intercesión, le llama así, el ministerio de las viudas, pero es porque la intercesión se vuelve su estilo de vida. Entonces dice Pablo en 1 Timoteo 5:5, la que es viuda y se ha quedado sola, porque hay viudas que, dice San Pablo, están muy jóvenes, vuélvanse a casar. No, esas no sirven para el ministerio de viudas. Entonces, no cualquier viuda entraba al ministerio de las viudas. Tenían que ser aquellas que cumplían con estas características. Espera en Dios, dirige sus súplicas y oraciones noche y día. Entonces Pablo, así como aquí en 1 Timoteo 5:5, en Efesios, en el capítulo final, va a pedir intercesión por las misiones. O sea, él se va a apoyar mucho en el ministerio de intercesión, que en la comunidad de Timoteo le va a llamar el ministerio de las viudas. Esperan en Dios, oran noche y día, son diligentes en la oración, no dejan de orar por la misión que tienen. Mientras tú estás en reunión del ministerio de intercesión, no sé, están allí, ¿qué carismas requieren? Entonces yo he hecho aquí una clasificación por señalar algo. Entonces, carismas básicos del ministerio de intercesión, ya lo hemos señalado: fe, discernimiento, servicio, misericordia, palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, profecía, enseñanza. Pero ¿cuáles son los ministerios específicos, los que dan identidad al ministerio de intercesión? Pues la oración, la intercesión, la oración en lenguas. Aunque no todos los del ministerio de intercesión oran en lenguas, todos podrían orar en lenguas. Todos podrían. Cuando yo estaba coordinando el ministerio de intercesión, hacíamos las reuniones y les pedía a los que oraban en lenguas, oren en lenguas. Pero además les decía, hacíamos talleres de oración carismático, talleres carismáticos, donde le pedíamos al Señor que le diera el don de lenguas a los ministros de intercesión. Y era impresionante, porque pasaban cosas sorprendentes en la reunión de intercesión. Nuestra tarea era interceder y estábamos intercediendo. Y después hacíamos alabanza. Yo recuerdo en una reunión de estas que tuvimos, en el salón solo había una guitarra, pero había algunos que escucharon voces de ángeles. Y decían, nosotros veíamos en tal lugar, o sentíamos en tal lugar, los ángeles que cantaban con nosotros, porque también había canto en lenguas. Otros escucharon instrumentos. Yo escuché instrumentos de percusión. Yo escuché esos instrumentos de percusión, pero otros escuchaban otros instrumentos, pero en el salón solo había guitarra. Era impresionante, porque hacíamos todo el desarrollo de carismas y teníamos nuestros encuentros periódicos para crecimiento en los carismas de intercesión. Muchos hermanos recibieron el don de lenguas y oraban en lenguas, cantaban en lenguas. Había profecía en lenguas, o sea, mensaje en lenguas con su interpretación. Impresionante. Se pueden desarrollar estos carismas dentro del ministerio y hay que arriesgarse con fe, superando las dudas, superando los miedos, superando las culpas, porque el Señor quiere hacer cosas inmensas en el ministerio de intercesión. Y hay que ayudar a los hermanos a desarrollar los carismas con acompañamiento y con discernimiento. Con acompañamiento y con discernimiento. Ayudar. Y ayudar significa que en ocasiones nos quedábamos con algunas personas a escucharlos. Y la reunión que podía terminar a las 12, yo terminaba saliendo a las 2 o a las 3. A veces las personas apenadas decían, venga, lo invito a almorzar. Y así fue como me engordé.
haciendo acompañamiento es lo que quiero decir. En fin, estos carismas, y estoy hablando de intercesión. Hablemos de un ministerio poco común. Hablemos ahora, les voy a proyectar el ministerio de comunicaciones, ¿vale? Vamos a hablar de ese ministerio que es poco común, que es poco comprensivo, pero que nos puede servir para ubicar este cuadrito. Entonces, este es el cuadrito que nosotros vamos a seguir y que les pido que lo tengan en cuenta ustedes allí cuando lo hagan. Porque ustedes lo van a hacer por otros ministerios, por el suyo, el ministerio en el que usted está o al que el Señor lo llama. Entonces, primero que aparece como una pequeña descripción. Así funciona. El Ministerio de Comunicaciones pretende desarrollar las facultades de los hermanos de la comunidad para que se establezca, y mire el texto bíblico, vimos texto bíblico para intercesión, vemos texto bíblico para comunicaciones, donde dice en Colosenses 4:6 que su conversación sea siempre agradable, de buen gusto y sabiendo cómo contestar a cada uno, generando una sinergia que interna en el grupo o en la comunidad que conduzca a la imagen atractiva de la vida comunitaria. Entonces, la comunidad pues maneja una comunicación que sea agradable, de buen gusto y sabiendo contestar a cada uno. Entonces, cada ministerio debe tener el texto bíblico que lo guía. Debe tener ese texto bíblico que lo guía. Entonces, las comunicaciones comunitarias tienen dos campos de acción. Tal vez en tu grupo de oración o en tu comunidad no hay ministerio de comunicación. Esto te puede servir para que tú lo lleves allá y digas, lo necesitamos. Hay una comunicación interna, porque los hermanos en las distintas etapas de crecimiento comunitario, de conocimiento, pues deben estar acompañadas y se deben hacer producciones de evangelización al interior, fortalecer la comunidad, la fraternidad al interior y apoyarse en el ministerio de pastoreo. Por ejemplo, ¿quién está de cumpleaños en estos días? En septiembre está de cumpleaños la Virgen María. 8 de septiembre, cumpleaños de la Virgen María. Entonces, vamos a prepararle una celebración a María en su cumpleaños, dicen los de pastoreo, y le dicen a los de comunicaciones, ustedes pueden hacer una pieza o una publicación o un pequeño video, una presentación en PowerPoint para mostrar cómo ha sido la vida con María, y entonces se hace la celebración. Ahí se trabaja. Y externo, porque va encaminado a contar las actividades que hace la comunidad, que el seminario del espíritu, que el seminario de parejas, que el seminario del duelo, y lo comunican y lo publican y utilizan en este momento las redes sociales. Entonces se utilizan las redes sociales. ¿Quién está a cargo de las redes sociales? Pues el Ministerio de Comunicaciones. Para ello se requieren estos carismas. Los básicos son los mismos, básicos. Fe, discernimiento, servicio, misericordia, palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, ahí está. Pero los específicos, y de los específicos nos habla también la Biblia del carisma de animación que vimos en Romanos 12, de administración que vimos en Segunda de Pedro, perdón, capítulo 4. Profecía y enseñanza, porque tienen que enseñar a través de formas gráficas. Hay que arriesgarse con fe, superando dudas, hay que hacer una tarea de acompañamiento y de discernimiento. Este carisma de comunicaciones se ha vuelto muy importante en muchos lugares, porque nos ayuda a comunicarnos hacia adentro, en la comunidad de mejor manera, y a comunicar hacia afuera lo que hacemos. Eso nos ha ayudado que hace unos años, en el campo de trabajo en el que estoy, empezaron a llegar unos practicantes de comunicación social y de diseño gráfico. Y era genial porque les decíamos, háganos esta publicidad, organícenos esta pieza publicitaria y todo eso. Pero era solo para nosotros, para el Centro Fuego Nuevo. Y de pronto llega el decano y dice, ¿y por qué solo para ustedes? Ahora ellos van a ser para toda la facultad. Entonces tenemos 3 muchachos, 4, con un coordinador, 3 más el coordinador, 4. Y el apoyo de otro montón de gente que apoya cosas.
que les decimos, queremos un diseño de tal cosa que muestre tal, y ellos lo diseñan. Nosotros pues revisamos que el contenido sea bueno, que el texto bíblico esté bien escrito, que la imagen refleje lo que... Esas cosas que nosotros sabemos de contenido. Y de paso les enseñamos y evangelizamos a estos muchachos. Y ellos hacen lo que conocen, el diseño del programa, unos programas que ni me acuerdo cómo se llaman, porque no es mi ministerio, entonces no me acuerdo por eso. Publisher es uno, en fin. Yo hago todo en PowerPoint, como se dan cuenta, pero ellos lo organizan y eso queda una cosa bellísima. Ellos diseñan eso tan bello que uno dice, ah, qué maravilla. Y manejan las redes sociales. Entonces, ayudan a esa comunicación externa. En la comunidad en la que yo estoy, hay Ministerio de Comunicaciones y hace esas tareas. Y por eso hacemos lo de los retiros de parejas y demás. Aquí en el Instituto de Biblia, pues ¿quién cree que hace todos esos diseños y logos, imágenes y la plataforma? Porque hay un Ministerio de Comunicaciones. Bien, tu misión y tu tarea es la siguiente. Vas a fijarte en el cuadro, aunque las diapositivas las tienen, van a fijarse en este cuadro y van a tratar de armar ese cuadro con otros ministerios. Entonces ya no será el Ministerio de Comunicaciones, sino el de predicación. ¿Cuáles son los carismas básicos de predicación? ¿Cuáles son los carismas específicos de predicación? Y alguna orientación más. O el de intercesión, perdón, el de música. Entonces, Ministerio de Música, ¿cuál es el texto guía, el texto básico del Ministerio de Música? ¿Qué carismas requiere el Ministerio de Música? Carismas básicos, carismas específicos. O el de danza, no sé. La idea es que tú tomes y con este cuadrito, digamos, la columna izquierda es la columna de lo que nos pide que hagamos. Y la derecha, pues la vamos llenando con lo que hemos ido aprendiendo. Cuando tú lo haces así, y en una reunión de servidores les cuentas y les muestras gráficamente esto, ellos lo entienden y dicen, ay, sí, tan bueno, ayúdenos, díganos, ¿cómo hacemos? Y tú dices, voy a poner a funcionar el curso de discernir los carismas y los ministerios. Así que es un ejercicio que tú vas a hacer con otros ministerios. Yo he tomado el de intercesión y el de comunicaciones. Ahí está, pero tú puedes tomarlo con otros ministerios. Repito, ministerios. No hay ministerio de visiones, no es el ministerio de visiones. Eso es un carisma. Pero ¿en qué ministerio? O sea, todas estas experiencias tan espectaculares de los carismas son para algo. ¿Para qué? Son para algo. Entonces, ¿para qué? He encontrado estos recursos bibliográficos de fácil acceso a todos. Y ustedes los pueden, picando aquí, aparece y los va a llevar allá. Santiago del Cura Elena Santiago del Cura, se llama Carismas y Ministerios, o este otro, los ministerios y carismas, dones del Espíritu en la Iglesia. De aquí vamos a trabajar algunos temas, de aquí han estado, y vamos a seguir trabajando algunos temas que están en esas páginas y en ese desarrollo. Entonces, actividad que tienen que desarrollar, hacer ese cuadrito y mirar en su ministerio. Y de esa manera ustedes van a trabajarlo y van a aportar y van a mostrar lo que han aprendido. ¿Ya? ¿Qué nos queda por desarrollar? ¿A qué ministerio te llama el Señor? Recuerdan, es cómo discierno el ministerio correcto. Eso nos queda por responder. ¿Cómo discierno el ministerio correcto? Pero si tú haces el camino que llevas, vas a ver que en la siguiente clase, donde vamos a ver cómo discernir el ministerio correcto, eso te va a quedar supremamente fácil. Muy fácil. Pero va a ser tema de la próxima clase. Quiero mostrarles algo más. Muchos carismas forman un ministerio. No se les olvide eso. No es un carisma, un ministerio. No, son muchos carismas. Forman un ministerio. Entonces, estas experiencias tan sublimes que tienes, con carismas de visiones, de lágrimas,
de lenguas, de intercesión, de liberación, tu pregunta debe ser, Señor, ¿para qué? ¿A qué ministerio me llamas? ¿Para qué? ¿Mm? O sea, si tú me pones, Señor, a que yo predique, yo quiero predicar, pero me cuesta trabajo hablar en público porque me pongo tímido, ¿para qué me llamas? ¿Para qué me das todo esto? Yo empecé a leer la Biblia recién empezando el camino del Señor, o sea, a los 19 años. Compro mi Biblia y empiezo a leerla y a subrayar. No todo lo entiendo, no todo lo entiendo, pero sí entendía cosas. En la oración que hacemos mi esposa y yo en la noche, estamos leyendo el Pentateuco, estamos en el libro de los números, hay cosas que no entendemos. La de ayer era un texto más difícil y digo, pues yo veo que el Señor nos está mostrando es cómo organiza el pueblo de Dios y organiza el pueblo de Dios así, 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 y eso nos ayudaría a nosotros aquí. Y quedamos como que, wow, qué sorpresa. Un texto dificilísimo del libro de los números y le encontramos sentido para nosotros, porque están los carismas. Entonces, el para qué, ¿queda claro? No, pero es que yo oro por los enfermos y veo las sanaciones. Sí, ¿para qué ministerio? No, pero es que yo tengo visiones y sueños y veo, ¿y eso para qué te está llamando el Señor? Es que yo empiezo a orar y veo al Señor y se me corren las lágrimas. Sí, hermoso lo que vives. ¿Para qué? Yo he tenido esas experiencias, te hablo de mí también, he tenido esas experiencias de ver la escarcha en las manifestaciones de la Virgen María, aún en una imagen de la Virgen María que sudaba aceite y se destilaba aceite y lo tomábamos en algodones y demás. Pero el asunto era, ¿y para qué nos da estas revelaciones tan maravillosas? ¿Para qué nos da estas visiones tan espectaculares? ¿Para qué? Y vamos a encontrar con todos los fundadores de comunidades respuestas. Pero todo eso va a traer tribulaciones, sí va a traer tribulaciones, siempre. Yo les decía hace un momento que mi experiencia inicial de catequista me traía complicaciones porque le estaba enseñando cosas a los niños que los papás no sabían, no tenían ni idea. Entonces, ellos me lo dijeron a mí como elogio, pero la coordinadora de catequesis lo entendió como una queja. Entonces me llaman la atención. Entonces yo puedo decir, estoy haciendo las cosas bien y tengo esta tribulación. Con los años y la compañía de algunos de ustedes me enseñaron a aprender que esas no eran quejas ni tribulaciones, sino las maneras como el Señor me ayudaba a mantenerme en línea por donde debía ir, corregirme por dónde debía ir. Entonces yo empecé a ver, no es tribulación, es que esa crítica, comentario me está ayudando a que yo sea más pulido en lo que hago, más pulido, que haga las cosas con mejor calidad en lo que hago. Que si son las diapositivas, que si es un proyecto, que si es una actividad, pueda ser pulido. Hace poco, pues, soy predicador, iba a predicar a una empresa y todos estaban allá, y era tierra caliente, todos estaban de ropa informal. Yo no, yo llevo mi pantalón bonito, mi camisa blanca de manga larga, hasta apuntado hasta aquí, habrá calor, sí, pero adentro hay aire acondicionado. Entonces, el señor que me llevó, el conductor, miraba eso y decía, y yo le decía, es que tengo que tratar con honor el servicio que presto. El servicio que presto lo tengo que tratar con honor. O sea, yo no puedo ir mal vestido a un servicio de predicación o de formación. Debo tratarlo con honor. ¿Ok? Porque ese es el camino que nos lleva. Como ven, les dije que teníamos unas preguntas que empezábamos hoy, pero no las terminamos hoy. Tienes además una tarea que empieza hoy y que espero que las termines pronto. Que tomes uno o dos ministerios, los que tú quieras, y empieces a mirar cuáles son los carismas básicos de ese ministerio y cuáles son los carismas específicos de ese ministerio. Ustedes además ya
han visto toda la lista tan impresionante de carismas. Y así podrán ayudarle a las personas a ir discerniendo a qué ministerio deben estar. Pero eso será algo que desarrollemos más adelante. Os quiero invitar a que volvamos a leer Hechos de los Apóstoles capítulo 13, pero ya el versículo 4. Hechos 13, 4. Ellos pues, enviados por el Espíritu Santo, viajaron a Seleucia, donde embarcaron rumbo a Chipre. Llegaron a Salamina y se pusieron a anunciar la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Contaban también con la ayuda de Juan, un Juan Marcos. Juan es ese Juan Marcos. Observen lo primero que vemos allí en el versículo 4 y 5. Oraron y se fueron. Pero miren lo que pasó allí con... Recuerden que el Espíritu Santo puso a que fuera Bernabé y Saulo. Ellos dos, Bernabé y Saulo. ¿Quién se les pegó por el camino? Juan Marcos. Ese Juan Marcos va a ser un problema después. ¿Por qué? Porque Dios no lo llamó a ese equipo misionero. Cuando llegan después a Iconio se ven con problemas y Juan abandona, ¿ya? En Panfilia. Miren el versículo 13 y lo van a ver qué pasó con ese Juan. Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar en Pafos y llegaron a Perge de Panfilia. Pero Juan se separó de ellos y se volvió a Jerusalén. Mientras ellos partieron de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia. ¿Qué hizo Juan? Que hubo en el camino una dificultad y Juan se fue, abandonó el camino. Después, el equipo misionero de Pablo y de Bernabé se van a separar, porque Pablo no quería que fuera Juan, y Bernabé, pues como es el sobrino, sí quería que fuera Juan. Entonces se separaron. Una amistad espectacular separada porque no hicieron caso al Espíritu Santo. Se llevaron al que no debían llevar. O sea, Juan no era para que estuviera ahí. ¿Qué va a pasar con ese Juan Marcos? Este Juan Marcos, después de separarse ahí y dar tumbos por aquí y por allá, termina uniéndose al equipo misionero de Pedro, del apóstol Pedro. Y se va con Pedro. Le hace la tarea de intérprete, dice la tradición, y va a ser el escritor del Evangelio según San Marcos. ¿Queda claro? O sea, cuando Juan Marcos está en el ministerio equivocado, causa divisiones, causa polémicas, es un problema. Cuando llega al ministerio correcto, acompaña a Pedro. Pedro hablaba en arameo, Juan Marcos hacía la traducción al hebreo o al latín, al griego o al latín. Y después de que muere Pedro, la comunidad en Roma le dicen aquí a Juan Marcos, ¿por qué no escribe las enseñanzas de Pedro sobre Jesús? Y de ahí salió el Evangelio según San Marcos. ¿Queda claro? ¿Quién iba a pensar que el evangelista Marcos empezó mal? Y él mismo lo va a contar en el Evangelio de Marcos con unos detallitos que no les voy a mostrar ahorita. Otro día será. Pero Juan Marcos se metió a un equipo misionero porque lo llevaron, pero no era el lugar donde tenía que estar. Causó problemas, causó división. Cuando se ubica en el ministerio correcto, que es acompañando a Pedro, va a dar fruto hasta el día de hoy el Evangelio de Marcos. ¿Cómo te parece? Segundo elemento que vemos. Miren el segundo elemento que vemos. Ya vimos un elemento bello, ¿no? Ustedes habían visto ese detallito de cómo Juan Marcos había estado en el ministerio incorrecto, pero cuando llega al ministerio correcto le va bien. Bueno, ahí lo vemos. Está ahí en el capítulo 13. Siguiente elemento. Guiados por el Espíritu Santo. Ellos, pues, enviados por el Espíritu Santo, viajaron a donde el Espíritu los llevaba. Fueron a Seleucia, pero allá no fundaron comunidad. Luego llegaron a Chipre, después a Salamina, y en Salamina sí llegan a predicar.
O sea, van a otros lugares, pero solo hasta llegar a Salamina, entran a la sinagoga de los judíos y allí predican y empiezan a crear comunidad, empiezan a anunciar, luego van creando poco a poco las comunidades. ¿Por qué escogieron Chipre para ir? Porque Bernabé era de Chipre. Entonces, como Bernabé era de Chipre, entonces vámonos para la casa de Bernabé. Pero allá, como ven, no predicaron. ¿Dónde van a predicar? Donde el Espíritu Santo los lleve. O sea, hasta el ejercicio del ministerio es donde el Espíritu Santo los lleve. ¿Sí lo notan? El ejercicio del ministerio de la predicación, en este caso, es a donde el Espíritu Santo los lleve. Yo recuerdo en una ciudad de Colombia, donde orábamos por una señora para que el Señor la sanara, y orábamos, y no pasaba nada. Y así meses, y no pasaba nada que viéramos visible. Un día llegó otra persona de otra ciudad, y entonces se unió a nosotros, y ella dice, permítanme, yo oro de esta manera, si ustedes permiten, y ella hizo la oración y puso las manos sobre la persona enferma, y al poco tiempo ya se estaba levantando y estaba muy bien. La respuesta de algunos de los de nosotros fue, es que nosotros ablandamos. Y llegó esta y llegó la cereza en el pastel. Fue nuestra interpretación. Pero de pronto la respuesta más racional es, nosotros acompañamos la oración, estudiamos, ayudamos, realizamos la tarea con esta persona, pero el Señor estaba queriendo llevar a la bendición a través de otra persona. Y a través de otra persona les dio la bendición de la sanación total. Entonces, fue a través de otra persona, sin celos, sin envidia, sin murmuraciones. Otra persona brindó ese servicio y lo hizo muy bien. Lo hizo muy bien. Bendito sea Dios. Amén. Y así sigue el capítulo 13, mostrando la acción del Espíritu Santo. Me voy a saltar al versículo 9. Entonces Saulo, también llamado Pablo, lleno del Espíritu Santo, lo miró fijamente y le dijo a un mago llamado Elimás, a ese mago llamado Elimás le dice, tú que rebosas por todas partes engaño y maldad, hijo del diablo y enemigo del bien, ¿cuándo vas a dejar de atormentar los rectos caminos del Señor? Ahora comprobarás lo que puede hacer contigo la mano del Señor. Vas a quedarte ciego sin poder ver la luz durante un tiempo determinado. Oró Pablo y este Elimás, el mago, que engañaba a la gente, que estafaba a la gente, quedó ciego un tiempo. Y ahí quedó en la oscuridad hasta que él se convirtió. Al instante quedó ciego y tuvieron que llevarlo de la mano. Pero ¿para qué pasó eso? ¿Para qué? Al ver lo ocurrido, el procónsul creyó, impresionado de la doctrina del Señor. ¿Para qué el Señor pone ciego a este mago engañoso, mago maldadoso, Elifaz? Para que el procónsul y toda la familia y todo el pueblo dijera, uy, sí, este Señor es de verdad, el Señor obra maravillosamente. Elifaz nos engañaba, el Señor Jesucristo a través de Pablo y de Saulo no nos está engañando. ¿Sí queda claro? Siempre es ¿para qué? Ay, el Señor, ¿para qué dejó ciego a Elifaz? Para que se convirtiera el procónsul. Pero ustedes vean que dice que quedó ciego por un tiempo. ¿Qué le tocó a Elifaz? A Elimás le tocó convertirse al Señor y empezar a hacer las cosas al derecho para que las cosas fueran correctas. ¿Para qué? Bien, con todo esto los quiero invitar a que oremos, porque creo que ya nos va quedando claro por dónde va todo el curso y el curso termina la próxima clase, pero vemos ya por dónde nos está llevando el Señor. Cómo el tema de los carismas no era solo carismas, era para dónde, para qué, el para qué.
y para que estemos en el lugar que el Señor nos quiere poner. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias porque tú nos llamas al ministerio donde tú nos quieres poner. Gracias, Señor, porque tú nos ubicas en el ministerio donde tú quieres realizar tu obra en nosotros y por nosotros. Gracias, bendito Señor, porque tu obra es maravillosa y lo que tú realizas es lo correcto. Por eso, Señor, queremos estar disponibles para ti. Queremos decirte, Señor, que nos ubiques en el ministerio al que tú nos quieres llamar. Nos has dado muchos carismas, pero esos carismas y estas experiencias místicas maravillosas que nos has dado son para algo. Ahora te pedimos, Señor, que nos reveles para qué, que nos muestres a qué ministerio nos llamas, en qué servicio nos quieres, qué apostolado quieres que desarrollemos. Si tenemos que hacer una fundación y fundar un grupo, una comunidad, muéstranos que sea así. Ayúdanos, Señor, a ubicarnos en el lugar correcto, porque sobre todo nos estás poniendo, Señor, con tu respaldo. Nos unges con tu respaldo y nos importa tu respaldo para estar en el lugar correcto y hacer las cosas que son correctas. Te damos gracias, bendito Señor, por tu infinito amor. Gracias por tu maravillosa ternura. Gracias por tu presencia gloriosa. Gracias, Señor, porque nos hablas como a niños y nos expresas las cosas maravillosas que sobrepasan todo lo que podemos entender y alcanzar. Gracias, bendito Señor, porque tu amor y tu misericordia son sorprendentes, eternos, grandiosos. Gracias, Señor, porque contigo vamos a seguir viendo cosas grandes y maravillosas y estaremos felices de ver que tú nos haces crecer y avanzar. Mamita María, te damos gracias por tu compañía, tu intercesión y esa manera fantástica en que nos llevas a vivir la comunión con nuestro Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, tus hijos, ahora y en la hora de nuestra Pascua. Amén. El Señor nos siga bendiciendo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos preparamos entonces para seguir discerniendo y avanzando en nuestra clase. Dios los bendiga mucho. Gracias, Nos Miguel. acompañe. Manuelito, Dios la bendiga. Gracias.